Muy buenas tardes. Como ustedes sabrán, desde marzo de 2020 nuestro tribunal se encuentra realizando las audiencias de manera remota, con los desafíos que ello implica, atendida a la crisis sanitaria que vive el mundo, procurando de este modo mantener el funcionamiento del segundo tribunal ambiental lo más normal posible. En este sentido, quisiera agradecer a las partes litigantes la disposición que han mostrado para permitir que este proceso no se detenga. Dicho esto, y siendo las 16:11 horas del martes 9 de febrero de 2021, damos inicio a audiencia en causa rol R251 de 2020, acumulada con R255 de 2020, carretulada Bueno Torres Nora del Rosario, con director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, y que tiene por objeto la revisión de la medida cautelar decretada por este tribunal el 4 de noviembre del año pasado. Antes de empezar, les recuerdo a los abogados litigantes los lineamientos establecidos en el protocolo de audiencias remotas del segundo tribunal ambiental, que se les hiciera llegar a sus respectivos correos electrónicos, y que en términos generales se resumen en lo siguiente. La ritualidad es exactamente la misma a la de una audiencia presencial, por ello está prohibida la interrupción de la audiencia con la entrada o salida de personas en el lugar que se ha instalado el abogado. Se debe mantener en silencio el celular durante la audiencia. Se deben desactivar notificaciones de mensajes o correos durante el desarrollo de la audiencia. El abogado que desee intervenir debe pedir la palabra. Si durante el desarrollo de la audiencia se generan problemas técnicos que dificulten o interrumpan la conexión, el tribunal decretará un receso para solucionar esas dificultades. En caso de no encontrarse solución, el tribunal pondrá término a la audiencia fijando una nueva fecha. Les informamos que el segundo tribunal ambiental se encuentra integrado hoy por la ministra Daniela Ramírez y por los ministros Tomás Grey y Alejandro Ruiz. Así como les recordamos que esta audiencia se está grabando y transmitiendo en vivo a través de su sitio web www.tribunalambiental.cl. Entendiendo que el relator de la causa, señor Alamiro Alfaro, ha acreditado la identidad de los abogados litigantes, se recuerda a las partes que conforme a resolución de ayer, cada abogado contará con 10 minutos para hacer su exposición, salvo el caso de la abogada que ha pedido 15 minutos y que fue conseguida. En este momento se da paso a una breve relación que ha preparado el relator, dada la especial naturaleza de esta audiencia. Don Alamiro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En la presente causa, la abogada señora Jacqueline Abarza Tejo, en representación de los reclamantes que estaban en la reclamación de la causa R255, acumulada en la presente causa R251, ambas del año 2020, en su escrito de reclamación de 19 de agosto de 2020, solicitó que se decretaran las medidas cautelares consistentes en, letra A, la paralización de las obras de construcción para el evento en que el titular esté construyendo obras conforme a lo establecido en la RCA número 165 del año 2008, y o B, con carácter de urgente, la paralización y clausura del plantel porcino operado por Agrícola Coesca Sociedad Anónima en la localidad del Arbolillo, así como el retiro programado de los cerdos de aquel recinto. Esta solicitud se fundamentó en que el titular incurrió en diversos incumplimientos de sus resoluciones de calificación ambiental, lo que motivó que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos en su contra. Las medidas cautelares solicitadas por la parte reclamante fueron rechazadas mediante resolución de 4 de noviembre del año 2020 y en su lugar el tribunal decretó la medida cautelar innovativa consistente en ordenar a la Superintendencia del Medio Ambiente adoptar en forma urgente las medidas necesarias para prevenir malos olores y la proliferación de vectores desde el plantel porcino de 10.000 madres San Agustín del Arbolito, del titular Agrícola Coesca Sociedad Anónima, atendida la proximidad de la temporada estival. Dicha autoridad deberá informar al tribunal respecto a las medidas adoptadas y su implementación en forma mensual. Luego, el 21 de diciembre del año 2020, según escrito de Foja 735, la parte reclamante solicitó nuevamente y con carácter de urgente que se decrete las medidas cautelares detalladas en su escrito de reclamación. Fundamentó la solicitud en que los olores molestos y la proliferación de moscas provenientes del plantel de cerdo operado por el titular se han mantenido, motivando la presentación de diversas denuncias por parte de vecinos del sector que acompañan su solicitud.
Además, destaca que esta situación se ve agravada atendida la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, ya que dicho plantel constituiría, a su juicio, un foco de infecciones. El 31 de diciembre del año 2020, mediante resolución de FOJA 740, para resolver la solicitud de la parte reclamante, el tribunal ordenó pedir cuenta de la medida cautelar decretada a FOJA 477 a la Superintendencia de Medio Ambiente. El 9 de enero de 2021, la Superintendencia del Medio Ambiente remitió el oficio ordinario número 34, en el cual informó que, en cumplimiento de la medida cautelar decretada por el tribunal, a través de la resolución exenta número 2566 del año 2020, dispuso las siguientes medidas urgentes y transitorias respecto del plantel porcino 10.000 Madres San Agustín del Arbolito. Cito: letra A, presentar un cronograma de ejecución de todas las mejoras necesarias para realizar el control de olores en época estival, que deberá presentarse en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. Letra B, revisión permanente de cada sector de riego por el operador del sistema de riego. Letra C, implementar un sistema de control para la aplicación de las aguas de riego mediante un programa informático, el que deberá realizar su conexión en línea para la entrega de los datos en tiempo real, según los lineamientos técnicos establecidos en la resolución exenta número 252 de 10 de febrero de 2020. Letra D, presentar y ejecutar un programa de manejo de olores en el cual se señalen las medidas químicas y no químicas a implementar durante la temporada estival. Letra E, realizar una auditoría a la ejecución del plan de riego del digestato líquido B.3, comprometido en la adenda complementaria de la evaluación ambiental de la resolución de calificación ambiental número 225 de 2019. Letra F, realizar una evaluación de la molestia de olores a la población cercana mediante encuestas, considerando la aplicación de la norma chilena 3387 de 2015, titulada Calidad del aire, evaluación de molestia por olores, encuesta. Letra G, comenzar la ejecución de un estudio de emisión de olores con significancia estadística anual a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales. Y letra H, realizar un seguimiento de las quejas o denuncias por parte de la comunidad cercana a la unidad fiscalizable. Posteriormente, el 13 de enero de 2021, el abogado señor Martín Vial Correa, por el tercero coadyuvante de la reclamada Agrícola Coesca Sociedad Anónima, solicitó el alzamiento de la medida cautelar decretada a FOJA 477. Fundamenta su solicitud en que el proyecto de su representada cumpliría cabalmente con sus autorizaciones y la normativa ambiental vigente, ante lo cual la medida cautelar decretada en autos no resultaría necesaria. Agrega que, a su juicio, no existirían antecedentes suficientes para configurar los requisitos de procedencia de toda medida cautelar. En tal sentido, afirma que, encontrándose acreditado que el proyecto ha implementado las medidas previstas en la RCA número 225 de 2019, resultaría claro que no genera olores o vectores que puedan afectar a las comunidades aledañas, de manera que no existiría peligro alguno que justifique la adopción de una medida cautelar innovativa. Agrega que la solicitud de la parte reclamante se funda únicamente en denuncias por supuestos malos olores, no aportando antecedente alguno que acredite la concurrencia de los elementos de la tutela cautelar. En tal sentido, afirman que, como prescribe el artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, y como ha reconocido la doctrina, las medidas cautelares son esencialmente provisionales, de forma tal que, si las circunstancias que motivaron su adopción cambian a lo largo del juicio, el tribunal puede evaluar su modificación o alzamiento. Concluye que, en el presente caso, el contexto que motivó la medida cautelar innovativa dictada ha cambiado absolutamente, estando acreditado que el proyecto se ha ajustado a la normativa ambiental y no representa un peligro para la salud de la población, siendo procedente, por tanto, el alzamiento de esta medida. Junto con dicha solicitud, el tercero coadyuvante acompañó diversos documentos, entre los cuales destacan el estudio de impacto durante plantel porcino San Agustín del Arbolito, elaborado por la empresa Proten, de 24 de diciembre de 2020, y la copia del acta de fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule, de 23 de diciembre del año 2020. El 18 de enero de 2021, la Superintendencia remitió el oficio número 107, mediante el cual informó que, para abordar la proliferación de vectores, el 14 de enero de este año, dictó la resolución exenta número 69, que complementa la resolución exenta número 2566 de 2020, en el sentido de agregar las siguientes medidas urgentes y transitorias. Letra A, presentar y ejecutar un programa de manejo de vectores. Letra B, realizar fumigaciones diarias en el plantel porcino
por parte de un tercero especializado con énfasis en pabellones, pabellón de transferencia y sectores de acumulación de porinis y digestato, debiendo considerar en especial el control de larvas. Y C, realizar monitoreo semanal de proliferación de vectores, moscas, a través de un tercero especialista, considerando la instalación de trampas u otro medio idóneo. Finalmente, cabe señalar que el 4 de febrero de 2021, la abogada señora Jacqueline Abarza-Tejo, en representación de los reclamantes, solicitó nuevamente la dictación con carácter de urgente de las medidas cautelares detalladas en su escrito de reclamación, consistentes en la paralización de funcionamiento del plantel porcino operado por el titular y o el retiro programado de los cerdos, fundado en que los malos olores y la proliferación de vectores han persistido, acompañando nuevas denuncias de vecinos de las inmediaciones del proyecto. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alamiro. Se han anotado para esta audiencia doña Jacqueline Abarza por la parte reclamante en causa R255, por la parte reclamante en causa R251, don Oscar Reicher, por la parte reclamada, don José Ignacio Vial, director ejecutivo por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación, y por el tercero coadyuvante de la reclamada, don Ignacio Urbina. Doña Jacqueline, usted se ha anotado por 15 minutos, tiene su tiempo, adelante. Gracias. Bueno, con la venia de este ilustrísimo tribunal, vengo en alegar entonces en la causa ROL 251-2020, acumulada con la 255-2020, caratulada Nora Bueno con Servicio de Evaluación Ambiental. Y en primer lugar expongo en mi alegato y planteo la pregunta siguiente: ¿por qué se debería otorgar las medidas cautelares solicitadas por esta parte? Y la respuesta es clara. Se ha mantenido de forma continua a la comunidad del Arbolillo sometida a un proyecto insalubre, con olores molestos, con proliferación de vectores que ha afectado su salud y su sistema de vida en la localidad. Solo a título de ejemplo, quisiera mencionar que también la comunidad se ha visto expuesta a realizar constantes denuncias. Tiene más de 200 denuncias en la Seremi de la región, la Seremi de Salud de la región, más de 70 denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente por malos olores y por proliferación de vectores. Esto ha sido continuo desde el año 2018. No es un riesgo inminente, es un riesgo concreto. Se está afectando el sistema de vida de la comunidad. En el año 2019, a raíz de un sumario sanitario que se siguió en contra de la empresa, se le condenó a una multa de 500 UTM porque no había autorizado el sistema de tratamiento de purines. Se le formuló cargos también por esta razón. En el año 2019 la SMA formuló cargos, pero no solamente por eso formuló cargos la SMA, sino que también formuló cargos porque esta empresa había cometido hechos graves, como es que los residuos y los purines los estaba llevando a sitios externos, sin que las RCA aprobadas a esta empresa le permitiera eso. Incluso estaba llevando los purines a lugares no autorizados. Se estaba regando con efluentes no tratados. También la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca reconoció la afectación a la salud, la proliferación de mosca y los olores y la afectación a la salud de la comunidad en un recurso de protección. Y esto es así, además, porque
el proyecto que contiene y que está operando la empresa a través, aprobado por la resolución 225 del año 2019, no es más que un fraccionamiento irracional de aquel aprobado en el año 2008, que por lo demás, el aprobado del 2008 se aprobó con una serie de irregularidades. Existe constancia, instrumento público, resoluciones de la administración en el expediente, que dice que no se evaluaron los olores en un plantel porcino. No se evaluó el recurso hídrico, no se consideró la comunidad, no se obtuvieron todos los PAS. Entonces, ¿qué se evaluó? Y respecto de este proyecto, se otorgó una supuesta modificación en circunstancias que esta modificación se debía haber rechazado de plano en virtud del artículo 14 ter, o si no, en virtud del artículo 18 bis, se le debió haber puesto término anticipado a la evaluación. ¿Y qué pasa ahora? La comunidad tiene que seguir haciendo denuncias con las dificultades que existen en una comunidad rural donde existen analfabetos digitales. En el año 2020, a través de la resolución exenta número 400, la SMA decretó medidas urgentes y transitorias en contra de la empresa porque no estaba respetando los planes de contingencias aprobados en las resoluciones de calificación ambiental. Después, eso fue en marzo. Después, en diciembre del año 2020, y en cumplimiento de las medidas innovativas decretadas por este tribunal, y además porque se había roto una tubería y se habían producido derrames al interior del proyecto, la superintendencia decretó nuevas medidas urgentes y transitorias. Pero es importante recordar en este caso que los derrames que se produjeron, si bien fueron al interior de la empresa, contactaron afluentes del río Purapel. Y está dicho en la resolución exenta número 400 de la superintendencia. Por lo tanto, se están contaminando aguas en un sector de secano, en un sector en que la comunidad recibe agua en camiones aljibes y que existe una sequía de hace 10 años. Por último, entonces, después la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de la resolución exenta número 69, viene ahora en enero del año 2021 a otorgar, y a raíz de denuncias de la comunidad y de la ilustre Municipalidad de San Javier, decretó nuevas medidas urgentes y transitorias en contra de la empresa, y existe constancia también ahí en esa resolución y en la denuncia de la municipalidad, que es la municipalidad la que ha realizado fumigación de las casas. O sea, en una comunidad vulnerable económicamente, en la municipalidad son los recursos de la comunidad, se está paliando los efectos nocivos de este plantel porcino. Además, en esa misma resolución, la superintendencia deja claro que ha habido proliferación de mosca, ha habido malos olores y que se ha incumplido en forma grave, existe probabilidad de incumplimiento en forma grave de normas ambientales y de la forma en que se otorgó las RCA aprobadas a esta empresa. Por lo tanto, ahora, además, en el mes de febrero, ha seguido la proliferación de moscas y malos olores y sigue la comunidad necesitando hacer denuncias. Es una constante que se han visto expuestas en plena pandemia a esto. Entonces, la ilegalidad en el origen del proyecto, la ilegalidad y la forma de operación de este proyecto de la RCA 225
ha producido efectos nocivos y a la comunidad y al sector aledaño. Con los antecedentes que constan en el proceso, se demuestra fehacientemente, además, que el proyecto tiene una área de influencia mucho mayor a aquel que se declara en la RCA 225 del año 2019. Existen denuncias de que los olores molestos y la proliferación de moscas ha llegado hasta 11 kilómetros. Y la superintendencia declara y reconoce que el traslado de las moscas es hasta más de 32 kilómetros. Por lo tanto, queda claro además que la modelación de olores que hizo la empresa en la RSA 225, que además inicialmente decía que solamente se iba a producir olores dentro del plantel porcino, es una mera modelación, lo mismo que el informe que acaba de acompañar, que está absolutamente alejado de la realidad y que la comunidad en plena pandemia está sufriendo los efectos de este proyecto insalubre. Se demuestra también con esto que, o mejor dicho, si, como dice la SM, que está funcionando solamente con 38.000 cerdos, ya no podemos imaginar lo que significaría este proyecto completo. Si está funcionando con un mínimo de cerdos. Entonces, lo que se demuestra también con todo esto es que hasta la fecha la administración ambiental le ha dado prioridad a un interés individual y particular por sobre un interés colectivo y social como es el de la comunidad y que es el realmente legitimador en materia especialmente sensibles como es el medio ambiente. Y es por esta razón, porque la comunidad ya no puede seguir sometida, una comunidad vulnerable económicamente, en la que no se respeta el principio de equidad ambiental, no puede seguir sometida a este proyecto insalubre, a la alteración de su sistema de vida. Los niños ya no pueden jugar en el patio, hay denuncias respecto a eso. No se puede comer en los corredores como se acostumbra a hacer en el campo. Y por esta razón y por la continuidad en estas molestias, solicito y reitero que se otorguen las medidas cautelares solicitadas en la forma solicitada y se incluya el retiro programado de cerdos. En subsidio de eso, solicito la reducción parcial de la cantidad de cerdos a tal punto que no se produzcan los efectos nocivos para la comunidad. Y en subsidio de todo lo anterior, solicito se rechace de plano el alzamiento solicitado por el titular del proyecto. Y además solicito, y aparentemente la tramitación de las cautelares ha dilatado la resolución del fondo del asunto controvertido. Entonces, solicito que en paralelo a las medidas cautelares se dé curso progresivo a los autos y se resuelva el fondo del asunto y las reclamaciones interpuestas por la comunidad. Gracias. Gracias, doña Jacqueline. Don Oscar, tiene sus 10 minutos. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustre, representando a los reclamantes en causa rol R 251-2020 de este ilustre tribunal, inicio mis alegatos solicitando que se rechace en todas sus partes la solicitud de alzamiento de la medida precautoria junto con acceder a las solicitudes, a las medidas que han sido solicitadas tanto por la abogada que me antecedió. ¿En virtud de qué? De las razones que se han venido exponiendo tanto en autos como los que paso a exponer a continuación. Y muy rápidamente
aquí hay que recordar, su señoría ilustre, que la medida precautoria consideró principalmente dos factores: la presencia de olores, así también como la posibilidad de proliferación de los vectores. Esos fueron los dos principales riesgos, ¿cierto?, que consideró este tribunal para poder acceder a la medida precautoria. Pues bien, veamos qué ha pasado con los olores. La empresa en Agrícola Coesca, ¿cierto?, en sus diversos escritos viene sosteniendo que ya no hay olores. Por ejemplo, en su escrito del 29 de enero presentan, acompañan la acta de fiscalización de la Seremi de Salud. Lo llamativo es que este organismo, la Seremi de Salud, constantemente ha respondido a las distintas denuncias que fueron mencionadas por mi abogada precedente, de que ellos no tienen competencias para ir a fiscalizar porque esto es materia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando por fin van, de acuerdo al documento que fue acompañado por la contraparte, no encuentran nada y eso es lo que constatan. Ahora, que la contraparte sostenga que esto demuestra que ya no hay olores, sin tener en cuenta que fueron un día a fiscalizar, sin saber si esa fiscalización se produjo en qué etapa de funcionamiento del plantel. En realidad habla más de una aspiración que busca la contraparte sin ningún sustento probatorio, dado que el acta lo que dice es que ese día no hubo olores. Ese día no hubo olores. Pues bien, eso es precisamente lo que la comunidad que represento. La comunidad que representó el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante el recurso de protección presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, también como la comunidad que viene resguardando la municipalidad de San Javier. Es precisamente lo que esas comunidades vienen diciendo, es lo que respalda también la misma acta de fiscalización. Y es que precisamente los olores no se presentan todos los días. Las denuncias que se han acompañado dan cuenta de que en ciertos días se perciben olores y con distintas intensidades. Por lo tanto, concluir, como pretende la contraparte, que por un día de fiscalización ya aquí no hay olores, no se condice con lo que realmente ocurre en los hechos. Porque, reitero, los olores se vienen presentando de manera discontinua por distintos días, y eso es lo que ha venido desarrollándose también a partir de las distintas denuncias. Entonces, quien actualmente está generando el riesgo no ha podido demostrar que no lo genera. Además, los informes que acompañan de Proter, que es la EPFA que realizó los monitoreos, ¿cierto? Perdón, las modelaciones, no respaldan las conclusiones a las que busca llegar la empresa. Pues no pueden establecer que el proyecto no genera olores con tan solo 2 días de mediciones, midiendo 3 pabellones, y luego aplicando promedios y factores sin conocer las razones técnicas que justifican la aplicación de esos métodos, porque basta echar un vistazo a los distintos métodos que se utilizan a nivel internacional que dan cuenta de las dificultades que existiría de poder seguir el modelo que se utilizó para esta moderación. Además, las estaciones utilizadas, Campanura y Linares, las estaciones climáticas utilizadas, no representan las condiciones de viento ni climáticas de la zona, pues según el mismo informe de Proter, están a más de 20 y 36 kilómetros respectivamente de distancia del proyecto. 20 y 36 kilómetros. Por lo tanto, no está basado en las condiciones actuales propias de la zona para descartar la presencia de olores en las zonas donde hay viviendas. Eso con olores. Pero ¿qué ha pasado con las moscas, con los vectores? En la resolución del día 8 de enero del 2021 de la Superintendencia de Medio Ambiente, formuló observaciones al programa de cumplimiento, una vez más formuló observaciones al programa de cumplimiento presentado por la empresa. ¿Qué dice ahí la Superintendencia de Medio Ambiente?
Pues bien, que en virtud de una orden decretada por la Superintendencia de Medio Ambiente, el titular emite un informe de la empresa Plaguisur, donde se lee, si su señoría ilustre me autoriza, se registró una mayor actividad de moscas durante el mes de marzo, con un total de 31.530 moscas, seguido por el mes de abril, donde se registró un total de 11.417 ejemplares. Cierro la cita. Es decir, en marzo del 2020, sin medida precautoria, se registró un pic. Basta ver el informe para darse cuenta que el mismo gráfico que aparece en ese informe muestra un pic tremendo de 30.000 moscas. Por tanto, queda planteada la pregunta entonces que se desarrollaba en el alegato anterior: ¿qué va a pasar si ahora en marzo del 2021 se levanta se enfrenta ahora sí una medida precautoria? Ya sabemos lo que pasó entonces en marzo del 2020. El mismo informe que acompaña a la empresa ante la Superintendencia de Medio Ambiente y que fue acompañado el día de hoy, el día de ayer, perdón, ante este tribunal, dice relación con factores naturales como el agua, alimento y los refugios, que son variables que deben ser manejadas y controladas dentro de las condiciones que se presentan dentro de la planta. El informe agrega que, de lo contrario, perder la eficacia de los programas de control de plagas ya establecidos, además de las dependencias, además de las medidas de hermeticidad que puede adoptar la empresa. Es decir, esos otros factores externos no han sido medidas, no se saben qué ha pasado con eso, y eso el mismo lo sostiene el informe que acompañó la empresa. Y eso se condice con lo que voy a decir a continuación. Los cuerpos de agua están presentes muy cerca de este plantel. El día de ayer, 8 de febrero, la empresa aportó otro informe de Plaguisur relativo a las trampas para moscas. El escrito que ingresa este informe cita a una parte de las conclusiones del informe. Dice: el promedio de moscas no supera los 139 ejemplares por punto de monitoreo. La verdad, su señoría ilustre, desconozco qué quiere decir esa afirmación. Pues no se explica por qué el número de 139 es una referencia. ¿Qué pasa si hay más de 139? ¿Qué pasa si hay menos de 139? Más aún, la misma resolución a la que aludí de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde realiza observaciones al programa de cumplimiento, se señala en el considerando 12, página 3, que se ha detectado más de 100 moscas por trampa en 24 horas. Lo que, lo dice textual el informe, permitió contabilizar un elevado número de moscas. El informe de Plaguisur está diciendo que tiene 139 promedio. Es decir, la misma cifra del informe que la empresa cita no se sostiene con la referencia que la superintendencia señala en su resolución. Pero aún así, siguiendo ese número de 139 que el mismo informe tiene, al revisar en profundidad el informe, uno puede percatarse una simple lectura que de los 31 puntos de cebamiento que se habrían dispuestos por Plaguisur, en más de una decena de ellos se supera precisamente el promedio de 139 ejemplares. Ver la tabla 2 del informe presentado por el escrito de Coextra. Siguiendo con este informe ya finalizando. Le queda medio minuto, abogado, para que cerrando su alegato. Ya, perfecto. Viene nuevamente el informe de Plaguisur, exactamente, y dice, aumentando, que como existe una fuente hídrica cercana al plantel, es probable que se vaya aumentando significativamente su proliferación, para luego indicar que es necesario analizar aquellas condiciones en donde existan aguas detenidas, pozos, animales domésticos, que es precisamente lo que ocurre hoy en día y que no ha sido medido por el informe de Plaguisur ni por la empresa. Por lo tanto, con esto, su señoría ilustre, queda de manifiesto, siguiendo la tesis de la publicación presentada por Maite Aguirrezábal, que se refiere a las medidas cautelares, no hay razones jurídicas ni fácticas para poder conceder el alzamiento de la medida cautelar. Por lo tanto, solicito que se rechace
en todas sus partes esta solicitud y se mantengan estas medidas. Gracias, don Oscar. Don José Ignacio, tiene usted sus 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en esta audiencia desarrollada de conformidad a lo establecido en el artículo 24, inciso cuarto de la ley 20.600, solicitando que se tenga presente algunas consideraciones que aquí expondré para efectos de que este ilustre tribunal, o sea, para el momento en que este ilustre tribunal determine qué hacer con la medida decretada el 4 de noviembre pasado. Y al respecto, lo primero que quiero señalar es que hay que considerar cuál es el contexto en el cual se están discutiendo estas medidas, toda vez que el recurso de reclamación interpuesto por los recurrentes en contra de la resolución de calificación ambiental número 225 del año 2019, y como bien se ha planteado acá, no es la que autoriza la operación del proyecto, sino que modifica a la 165 del año 2008, que es el que autoriza la operación de este proyecto, este plantel porcino San Agustín de Arbolito. ¿Y qué es lo que hace esta resolución de calificación ambiental? Es modificar aquellos aspectos relativos al tratamiento de purines, eliminando lo que eran las principales fuentes de olor de ese minuto, la laguna de acumulación y los pozos de homogenización, y reemplazándolo por un biodigestor. Pero no solo eso, sino que si bien inicialmente se había aprobado esto, resulta que con ocasión de que el director ejecutivo acogió parcialmente el recurso de reclamación interpuesto en contra de lo que fue la resolución de calificación original, que era la 92 del año 2018, es que establecieron también en la resolución de calificación ambiental impugnada medidas adicionales en relación al tema de olores. Así se estableció que la piscina de acumulación del digestato líquido proveniente del biodigestor debía estar completamente cubierta, se eliminó la cancha de secado del digestato sólido que se quería posteriormente emplear como abono. A su vez se estableció un sistema de ventilación para los pabellones donde se encuentran los cerdos, y también se estableció un sistema de neutralización de olores. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque aquí lo que se está discutiendo la legalidad o ilegalidad de la resolución de calificación ambiental del año 2019, la que autoriza estas modificaciones, y no la que autoriza la operación del proyecto. Por lo demás, a partir de las modelaciones entregadas en la evaluación ambiental de la resolución reciente, la autorización ambiental reciente, se descartó que este proyecto generara efectos adversos significativos sobre la salud de la población, en particular del literal A del artículo 11 de la ley 19.300, producto de la emisión de olores. Ahora, es en el contexto de esta reclamación administrativa que, claro, este ilustre tribunal ordena el 4 de noviembre pasado una medida cautelar innovativa en la cual se le ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente que adopte todas las medidas necesarias para prevenir eventos de olores molestos o proliferación de vectores, considerando que se acercaba la época estival. Y esto en el contexto en que ya la Superintendencia del Medio Ambiente había iniciado un procedimiento sancionatorio en contra del titular, producto de incumplimientos detectados en el año 2019 de la resolución de calificación ambiental del año 2008. Y en ese sentido, aquí lo que está en cuestionamiento, señor ilustre, no por parte del recurrente, o lo que se ha planteado, no es eventuales vicios de la evaluación ambiental del proyecto y de la resolución impugnada, sino de que incumplimientos del titular en relación a los permisos ambientales otorgados. De hecho, es un aspecto que tuvo en consideración este ilustre tribunal al momento de determinar o establecer la medida cautelar innovativa. Así que señala que, por este ilustre tribunal, que producto de un manejo, una operación deficitaria del proyecto en relación a la autorización ambiental otorgadas, es que se establece la medida del 4 de noviembre, ese es el sustento, y es en ese contexto, claro, que no tiene relación esto con materia, las potestades propiamente del Servicio de Evaluación Ambiental, que se restringen a la evaluación ambiental del proyecto en el marco del CIA, sino con la potestad de fiscalización y sanción que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual ya está llevando a cabo. De hecho, aun si este ilustre tribunal no hubiese decretado esa medida cautelar innovativa, la misma Superintendencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de su ley orgánica, podría haber establecido medidas provisionales que van en el mismo sentido en la que han sido dictadas recientemente informadas este ilustre tribunal. Por lo tanto, claro, aquí este asunto no tiene relación con la resolución de calificación ambiental impugnada, sino que los eventos y las denuncias planteadas dicen relación con la operación del proyecto y con que no se estarían cumpliendo con las medidas ambientales establecidas en su oportunidad en las autorizaciones pertinentes. Ahora, y para finalizar, quiero referirme brevemente aquí a lo solicitado por los recurrentes, porque como bien se plantea en la relación, lo que solicitan es la paralización del proyecto y de las obras que se realizan al alero de la resolución de calificación ambiental del año 2008 y la del año 2019, y además la paralización total del proyecto y la clausura del mismo, ordenando un retiro programado de cerdos.
Respecto a esto, lo primero que se me viene a la mente es, aquí se está ordenando o solicitando que se establezcan medidas que dicen relación con una resolución de calificación ambiental que no es la impugnada. Hay que tener en consideración ese aspecto. Aquí la resolución que se impugna nuevamente, el año 2019, que modifica la anterior, pero aquí lo que se pide es que se clausure el proyecto. De hecho, esto hasta el punto gravoso que este mismo titular la rechazó en su oportunidad. Y además también hay que considerar que esas medidas, la verdad es que se asemejan bastante a las sanciones que eventualmente podría imponer la Superintendencia del Medio Ambiente en el marco de un procedimiento sancionatorio. Si uno lee el artículo 38 de la Ley Orgánica de Superintendencia del Medio Ambiente en sus literales C y D, la verdad es que ahí plantea que se puede establecer como sanción la clausura temporal o definitiva de un proyecto y la revocación de la autorización ambiental, que en resumidas cuentas es prácticamente lo mismo que piden acá los recurrentes. En el fondo, bien de cuenta, lo que ellos buscan es que se cierre el plantel, pero nuevamente, en base a los antecedentes que no dicen relación con eventuales vicios en la evaluación ambiental del proyecto y que dio lugar a la resolución de calificación ambiental 225 del año 2019, sino que tienen que ver con la operación del proyecto, como bien lo señalaba este ilustre tribunal. En ese sentido, no concurren los requisitos que establece la ley, el inciso cuarto del artículo 24 de la ley 20.600, para acoger la solicitud que ellos piden. Aquí no hay una verosimilitud, una pretensión presentada toda vez que, claro, nuevamente no es por vicio, sino por un tema operativo del proyecto. De hecho, la misma superintendencia, si uno lee el último informe, señala que es producto del incumplimiento de la resolución de calificación ambiental del año 2008-2019 que se producen estos eventos de proliferación de vectores y establece medidas para abordar esa situación a través del programa de control y de vectores y las fumigaciones periódicas y el seguimiento mensual. Y por lo mismo ocurre que tampoco concurre acá el requisito que establece la ley de que hay una necesidad de cautela urgente, toda vez que eso ya está siendo abordado por la medida decretada el 4 de noviembre pasado y que también podría ser abordado por la misma superintendencia en virtud de sus propias potestades que recién he señalado. Por lo tanto, señor ilustre, nuevamente, aquí estamos discutiendo medidas cautelares que dicen relación no con la evaluación ambiental que se ha y la resolución de calificación ambiental que se ha impugnado, sino con la operación del proyecto. Este ilustre tribunal ha señalado ya de que la medida cautelar del 4 de noviembre es debido a una operación deficitaria. La superintendencia ha señalado que esto se produce, o estos eventos de proliferación de vectores se produce porque el titular del proyecto no ha cumplido con lo dispuesto a la respectiva resolución de calificación ambiental, y es en ese sentido que no atañe al proyecto, a la evaluación ambiental propiamente tal, las deficiencias que se señalan. Por todo esto, solicito que se tenga presente lo señalado aquí en relación a la medida cautelar del 4 de noviembre y se rechace la medida cautelar solicitada por los recurrentes. Muchas gracias. Gracias, don José Ignacio. Es el turno de don Ignacio. Tiene sus 10 minutos adelante. Perfecto, gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de su señoría ilustre, tengo el cronómetro para estar dentro de los 10 minutos que se han asignado. Voy a saltarme algunas partes, porque en parte lo dijo el relator en cuanto a los hechos, que me parece bastante objetiva la descripción, y también en cuanto a los argumentos metodológicos que dio el Servicio de Evaluación Ambiental en cuanto al contexto que esta es una reclamación PAC contra una RCA que es una mejora ambiental del proyecto, y que permite que el proyecto tenga emisiones de olores mucho más óptimas y de un estándar único en Chile. Esta evaluación ambiental y esta discusión debería estar circunscrita a ese tema y no a todos los aspectos que son mucho anteriores a la dictación de esta RCA y posibles hechos que son de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, en ese sentido, el argumento más metodológico del Servicio de Evaluación Ambiental no hacemos parte de esas consideraciones. Yendo más al punto, la medida cautelar innovativa decretada el 4 de noviembre de 2020, si bien naturalmente no estamos de acuerdo con ella, Coexca se podría haber opuesto a ella, pero no lo hizo. Y la razón por la que no quisimos hacerlo es porque quisimos esperar un tiempo. Estábamos convencidos que podíamos aportar antecedentes razonables al tribunal para que en base a datos duros el tribunal pudiera adoptar una medida hoy, 3 meses después, que con seguridad pueda alzar esta medida cautelar. Y en ese sentido voy al petitorio, si bien después voy a desarrollar un poco más los argumentos. El petitorio obviamente que se deje sin efecto la medida cautelar adoptada el día 4 de noviembre de 2020, que en consecuencia de la anterior se ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente dejar sin efecto las medidas adoptadas en cumplimiento de la orden del tribunal y naturalmente en tercer lugar, por ser incompatible con todo lo anterior, se rechace la solicitud de medidas cautelares solicitadas por las partes reclamantes. Entonces ese es el petitorio y con eso voy a los argumentos que me interesa comunicarle al tribunal, compartirle. Hemos entregado mucha información y la verdad queremos ser selectivos
en qué papeles concretos que están en el expediente para nosotros nos parecen relevantes para que el tribunal tome la mejor decisión posible. Brevemente, como introducción, hago alcance a algo que no se ha hablado hoy día, que algo dijo el Servicio de Evaluación Ambiental, el estándar que tiene que aplicar el tribunal para resolver esta controversia. Y el estándar está en el artículo 24, está en una medida cautelar, pero especial, digamos. Y tiene una causal muy precisa. Las medidas cautelares innovativas deben ser adoptadas ante la inminencia de un perjuicio irreparable. Me detengo en eso, o sea, un perjuicio inminente e irreparable. Y eso es relevante tomarlo en consideración, porque es un estándar difícil para cualquier tribunal, en el sentido que requiere una causal muy acotada. Y lo segundo es algo general a las medidas cautelares, que es la presunción grave de los hechos denunciados. Obviamente no es cualquier presunción, no es cualquier hecho, sino tienen que ser hechos acreditados por la parte reclamante, que den cuenta de una presunción grave, que es posible inferir este perjuicio inminente e irreparable, de manera grave. Es una presunción, es un estándar mayor que una mera probabilidad estadística. Yendo a eso, voy a los datos duros que quisiera compartir con el tribunal. Y en ese sentido le voy a pedir permiso, voy a estar leyendo partes específicas de 3 bloques de información. Primero, actas de inspección. Segundo, informes EDFA. Y tercero, informes técnicos. Leer partes muy específicas, naturalmente, no hay tiempo para resumir ni explicar muchas cosas. Quisiera compartir con el tribunal actas de inspección. Contrario a lo que señaló la parte reclamante, que COESCA acompaña actas de inspección que dan cuenta de un solo hecho específico, la razón específica, que es la razón legal por cual acompañamos actas de inspección, es que los hechos consignados por fiscalizadores en actas de inspección constituyen presunción legal. Y por tanto, admiten prueba en contrario, obviamente como presunción legal, pero se presumen. Y eso es relevante que el fondo no puede ir la autoridad encargada de cumplimiento, no puede ir todos los días a todos los proyectos, va solamente algunas veces, pero cuando va es presunción legal. Y por eso mismo es relevante poder decir algunas cosas. Lo primero, esta solicitud de medida cautelar, la parte relevante la pidió en agosto de 2020. Posterior a agosto, en estos 6 meses, tenemos 3 actas de inspección. La primera en octubre de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y en esa acta habla de olores. Por ejemplo, fueron a ver los pabellones y concluye el acta que está por lo demás en el expediente del tribunal. Dice textual, no se percibió olor fuera de los pabellones. Fueron a la laguna de acumulación de digestato. Concluye el acta, revisa las cosas. No se percibió olor en el área de la laguna de acumulación. Luego fueron al biodigestor. O sea, estamos hablando dentro del plantel en un terreno de 1000 hectáreas. Y van a lugares específicos de emisión de olor y no detectan. Y luego van al biodigestor y dicen, en el sector del biodigestor se percibió olor a digestato en grado leve. Leve. Hago énfasis en eso, digamos. Dentro de un terreno de 1000 hectáreas van a distintos lugares, no encuentran ni donde más se encontraron, que era el sector del biodigestor, en grado leve. Biodigestor que por lo demás es una mejora ambiental que va a permitir al proyecto cumplir con un estándar internacional de emisión de olor, que son las 3 unidades olfatorias europeas. Esa es la primera acta del 20 de octubre. Tenemos una segunda acta del 3 de diciembre. Va la Seremi de Salud al proyecto y va a revisar el sistema de tratamiento de residuos líquidos, el sistema de manejo de purines del plantel. No encuentra olores, no lo detecta en el acta, y lo que señala es que la instalación del sistema de riego por microexpresión está en funcionamiento. El sistema de riego es una mejora ambiental. Dice, no se observa aposamiento de digestato líquido en los sectores de riego, que eso es algo también relevante para la proliferación de vectores, por ejemplo. Y luego dice, se observa en implementación, en chimeneas de ventilación, dice, se observa implementación de chimeneas de ventilación en los 24 pabellones, junto al cierre de esto. Los pabellones tienen ventilación forzada de acuerdo a esta nueva RCA, que también es una mejora ambiental, y la CRM constata con grado de presunción legal que esas cosas están en funcionamiento y que contribuyen a mitigar emisiones de olores en estos planteles. Y por último está el acta del 27 de enero, hace apenas unos días atrás. Si se fijan, las 2 actas anteriores hablan de olores. Esta acta del 27 de enero de la CRM de Salud, que es de hace unos días, habla de moscas. Que concurre, dice, en el contexto de una gran cantidad de moscas. Hay una denuncia que hay gran cantidad de moscas. Y concluye el acta, y aquí digo textual, no se pudo constatar lo denunciado. Dice la CRM, la razón no es caprichosa, como intenta decir la parte reclamante. Es que más allá de lo que uno como abogado puede decir, estos hechos constituyen presunción legal. Ese es el primer bloque de información.
que quería compartir con ustedes. El segundo bloque son los informes EFA de Proterm. ¿Por qué es relevante decirlo? Porque las entidades técnicas de fiscalización ambiental son autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente y por lo tanto sus fiscalizaciones tienen grado de fiscalización ante la Superintendencia. Tienen, en palabras técnicas, seriedad y mérito para efectos del organismo fiscalizador ambiental. Y por eso es relevante, no es cualquier antecedente. Y los 4 informes que tengo, que son del 7 de agosto, del 25 de noviembre, del 24 de diciembre y del 5 de febrero, todos concluyen, voy a saltar la fraseología específica, pero todos concluyen que no se superan las 3 unidades de olfatorias en los 60 receptores modelados, se hizo una modelación de olores con estándares internacionales. No se superan esos 3 unidades olfatorias, que es el estándar que todavía no existe en Chile, de la futura norma de emisión que podría dictarse este año para planteles nuevos, ni siquiera para este plantel, que va a ser más permisiva. Ese estándar que establece la RSA nueva no se supera y solo lo máximo que llega hasta 1,6 unidades olfatorias. O sea, estamos muy, de acuerdo a las fiscalizaciones de la EFA, estamos muy dentro del parámetro autorizado. Por último están los informes de Plagisur, que no tienen el mismo nivel de las EFA y tampoco el nivel de presunción legal, pero sí tienen un valor de acuerdo a la prueba de la sana crítica. Aquí el tribunal tiene que valorar de acuerdo a la sana crítica. Uno de los estándares son los conocimientos científicamente afianzados, y el informe de Plagisur, que tiene menos valor de acuerdo a ese estándar, sí concluye que las cifras son bastante favorables. Más allá de lo que uno puede decir, es mucho, es poco, hay una entidad técnica que es un tercero que dice que estos números son bastante favorables y que de otras cosas se explican por la tecnología de última generación que tiene el plantel actualmente. Biodigestor tapado y cerrado, laguna de acumulación de digestato cerrada, planteles cerrados y con ventilación forzada, y una obligación de resultado de acuerdo a la nueva RCA de un máximo de 3 unidades olfatorias. Es un estándar que hoy día no existe en el país legalmente. Quizás exista más adelante porque hay un proceso de dictación de norma de emisión, pero voluntariamente Coesca ha querido adecuarse a ese estándar. Y eso es razonable que lo considere. Por último, ¿qué es lo que ha ofrecido la parte reclamante como prueba? Cuando a mí me ha interesado como dar datos duros que tienen cierto mérito. La parte reclamante simplemente ha dado denuncias y alegaciones. Ningún antecedente técnico, ningún antecedente de un tercero, ningún hecho dotado de presunción legal. Y por eso me parece relevante que el tribunal eso lo tome en consideración, porque si el estándar es perjuicio inminente e irreparable, y eso hace 6 meses lo solicitaron, a la fecha deberíamos estar hablando de cuál es el daño irreparable que nunca ocurre. Entonces, en ese sentido, es relevante que considere el tribunal, el fondo, por 2 partes. Uno, el estándar legal, que es muy exigente. Y 2, cuál es la prueba que ha aportado la parte reclamante, donde solicita medidas extraordinariamente desproporcionadas. Basado simplemente en presunciones, en denuncias que no dan presunción legal y que son pruebas autogeneradas. Creo que con eso estoy llegando al tiempo, así que lo dejamos hasta aquí. Repito el petitorio que ya lo dije antes, lo doy por reproducido íntegramente por razones de economía procedimental. Muchas gracias. Gracias, don Ignacio. Bueno, vamos a dar paso a una etapa de preguntas de los ministros, en caso que las hubiere. Ministra Ramírez, ¿tiene preguntas? Adelante. Gracias, ministro Ruiz. Solo un par de preguntas. Primero para el abogado don Ignacio Urbina. El nuevo sistema de tratamiento, ¿hace cuánto está 100% en operación? Totalmente implementado con todas las medidas recientemente aprobadas. Eso es reciente, no tengo la fecha exacta porque es un proceso dinámico. O sea, claro. Este es un proyecto preexistente a lo cual se suma construcciones que van integrándose al proceso. No tengo la fecha, pero me atrevería a decir que es fines de 2020 con comienzos de 2021. Ese es en una aproximación temporal más bien general. Ya, entonces la optimización y por lo tanto las medidas ambientales más positivas que tiene este nuevo proyecto están recién incorporándose, recién implementándose, terminando de implementarse, para que puedan generar el efecto positivo ambiental por cual fueron aprobadas. Yo diría que eso es correcto.
si bien a la fecha de noviembre nosotros creíamos que no se daban los supuestos legales para dictarse la medida cautelar, con mayor razón hoy día lo digo con seguridad. No tengo la fecha exacta, al fondo tendría que pedirle a la empresa con detalle, pero sí creemos que al menos, o sea, es reciente, si lo pensamos en esos rangos amplios de tiempo, diríamos que es reciente. Y sería dinámico porque, ¿en qué sentido tendría algo que hacerse con el tiempo? Eso No, porque no me queda claro. pues la construcción, o sea, hay que construir el biogestor, hay que taparlo, la piscina de acumulación de gestato hay que taparla, el fondo. Son inversiones de infraestructura que esto no es de un día a otro, una vez que se aprueba la RCA, toman algo de tiempo. Y lo mismo el sistema de riego con la tecnología que se va implementando. Entonces, estos no son obras de infraestructura que se construyen de manera simple, se van como probando y calibrando en su funcionamiento, digamos. Entonces, por eso digo yo que es dinámico, en ese sentido, pero no es de un día para otro desde que se dicta la RCA, tiene una etapa. Bueno, me imagino que había un cronograma de actividades. Ya, perfecto. Me queda solamente, muchas gracias, abogado. Una consulta para la abogada de la reclamante, doña Jacqueline Abarza. Usted mencionó algún documento oficial público donde constaría deficiencias en materia de la evaluación de los olores, respecto a los vectores. ¿Me puede recordar cuál era ese documento en particular? Sin micrófono, abogada, señora Abarza. ¿Micrófono? Ahí sí, ahora tiene el micrófono encendido. Le puedo dar los números de las resoluciones en los cuales se reconoció las deficiencias del proyecto original. El proyecto original. Sí, y en base al cual nosotros sostenemos que no se debió haber dado curso a la evaluación de este proyecto y supuesta mejora de este, cuando en realidad es un avance de la técnica anterior y en realidad no ha demostrado ser una mejora. Estoy tratando de buscar no los tengo, pero me acuerdo. El hecho de que no se haya considerado a la comunidad está en la resolución exenta 2 del año 2016. ¿De quién es esa resolución? De la Comisión de Evaluación de la Región del Maule. El que no se hayan evaluado los olores está en un oficio de respuesta del director ejecutivo de la región del Maule en la reclamación. Ya, en la original. Claro, en este momento no me acuerdo si está en la reclamación actual o en la reclamación anterior en la que logramos que se anulara parcialmente, pero es un oficio del director ejecutivo del CEA de la región del Maule, el oficio respuesta. Pienso que podría ser, claro, en esta reclamación, en la reclamación administrativa. Ya, sí. El hecho que no se evaluaron los olores está en un oficio de respuesta de la Dirección General de Aguas de la región del Maule. Esa sí es en la primera reclamación y que ganamos ante el director ejecutivo. Y además, los números de todos estos documentos que son instrumentos públicos, yo los hice presente en los diferentes escritos que he presentado, y sobre todo ahora para las medidas cautelares, por lo tanto constan también en el expediente. Y no sé qué otro documento. Eso sería. Ya, perfecto. La no evaluación de olores, la no evaluación del recurso hídrico, la no consideración de la comunidad, y también está en esta reclamación que presenté ahora,
un oficio de la Dirección General de Agua en que consta que no se han obtenido los PAS para el primer proyecto. En el primer proyecto, y consta también en la RCA 165, que al evaluar este proyecto no se obtuvieron los PAS. No se obtuvieron PAS tan importantes como es el PAS para ese tranque de 76,76 hectáreas. Ya. Muchas gracias por la aclaración, abogada. Muchas gracias, Néstor Ruiz. Estoy ok con mis preguntas. Gracias, ministra Ramírez. ¿Ministro Grey tiene preguntas? No, no tengo preguntas, señor presidente. Perfecto, gracias. Yo tengo un par de preguntas para formular al abogado de Coexca. Don Ignacio, primero una pregunta más bien técnica. Es saber si el 100% de los purines, de acuerdo a la nueva tecnología, va al biodigestor. Sí, así es. Eso es así. Perfecto. Eso es así. El 100% de los purines, como abogado del proyecto, tiene que ir al biodigestor, eso sin duda. Y lo que nos ha informado la compañía es que eso ya está en pleno funcionamiento. Perfecto. Y otra pregunta ya más referida a lo que nos convoca en esta audiencia, sobre las medidas cautelares que se han adoptado. Le quería preguntar cuál es el gravamen que causa a la parte que usted representa, las medidas urgentes y transitorias que la superintendencia adoptó. Sí, le agradezco la pregunta, señor presidente, porque en principio nosotros podemos cumplir con esas medidas y las vamos a seguir cumpliendo. Lo primero que sí es un gravamen, es la decisión del tribunal, porque aquí el estándar es un peligro inminente ante el perjuicio irreparable. Que el tribunal ambiental diga eso, cuando en realidad no lo es, eso expone a la compañía a una serie de consecuencias futuras, digamos, que no es necesario entrar en eso. O sea, lo primero es estándar. El segundo, efectivamente, la cantidad de medidas, aquí hay un cronograma que se lo entregaba a la Superintendencia del Medio Ambiente, genera dificultades operacionales para la empresa, al fondo. O sea, aquí hay que cumplir con muchos detalles, en mucho tiempo, informes quincenales, que hay que ir avanzando, y esos son perjuicios reales, aunque por decirlo de alguna manera no son exorbitantes. La empresa lo está cumpliendo actualmente. Si el tribunal no alza la medida cautelar, los vamos a seguir cumpliendo y creemos que vamos a seguir teniendo un desempeño ambiental adecuado. Lo que sí no se condice con la realidad y la regulación de las medidas cautelares innovativas, el hecho ya que la empresa esté cumpliendo, que ya esté avanzando con eso, nosotros no estamos alegando un perjuicio. Si se fija en el alegato, el argumento no es un perjuicio, es que no sea el supuesto, que es un estándar sumamente alto que establece la ley, para que el tribunal mantenga estas medidas. Al no hacer ese supuesto, ya no es razonable que las mantenga. Pero el argumento no es el perjuicio que causa a Coexca, y creo que tampoco es la regulación que establece la ley, digamos. De hecho, el perjuicio es una carga para el solicitante, a nivel general, periculum in mora. Y aquí el perjuicio, en el fondo, el artículo 24 es el daño inminente e irreparable. Es una carga para el otro lado, digamos. Si lo interpreto bien, entonces hay una destinación de recursos al objeto que han establecido estas medidas urgentes y transitorias en dos fases que adoptó la Superintendencia del Medio Ambiente, y que usted y yo sabemos tienen una duración de 90 días, ¿no es cierto? Por lo tanto, se vienen expirando, si los cálculos no me fallan, a fines de marzo, aproximadamente, o principios de abril. Son 90 días. Exactamente. Perfecto. Y lo que nosotros como tribunal hemos impuesto es a la Superintendencia del Medio Ambiente, no directamente al regulado, sino a la Superintendencia, una obligación de resultados en cuanto a que no se afecte a la comunidad con una potencial emisión de olores, dadas las deficiencias que fueron encontradas por la Superintendencia en el proceso sancionatorio, y es por eso que se trae a colación a este proceso, digamos, que es propiamente de evaluación ambiental o de revisión del permiso, de las situaciones que se han surgido a raíz de los diversos incumplimientos. No sé si tiene algo que decir al respecto. Solo agregaría que
muchas de estas alegaciones en contra de Coesca son de hace varios años atrás, no cumplen con el estándar de inminencia que exige la medida cautelar, y en parte Coesca no ha litigado todo, no es el interés de la compañía, pero eso no significa que estemos de acuerdo con aquello que se dice. Por ejemplo, la medida de moscas, todo el tema de las moscas, en Coesca sabemos que se han medido con trampas de mosca, que es como medir la causa por el efecto, cuando en realidad la verdadera investigación debería ser en los focos de proliferación de larvas de moscas. Y consideraciones de ese tipo, si las tenemos, obviamente no es el interés de la empresa litigar todo, aun cuando no estemos de acuerdo, más que todo nuestro interés es enfocarnos en el resultado, que es lo que le hemos compartido en el tribunal hoy día. Y el resultado es, en realidad, el de la RCA, 3 unidades olfatorias. Eso es lo que no queremos pasar. Eso es único en Chile. Y eso es único de la nueva RCA. Poner un resultado, más allá de todas las medidas, un resultado. Y eso es lo que consideramos relevante. Si ustedes consideran que alguna de las medidas adoptadas por la superintendencia resulta inidónea, ¿ustedes se lo han representado a ellos de alguna forma o simplemente han acatado lo que la superintendencia les ha dicho? Nosotros hemos acatado lo que la superintendencia nos ha dicho. O sea, no han impugnado ninguna de las medidas que les han impuesto. No, como ya dije, no es nuestro interés impugnar todo, nos interesa colaborar, y en parte también queríamos darle tiempo a estas medidas, darle tiempo para poder generar los datos, poder generar los estudios, hacer las inversiones en consultoría necesarias y compartir esta información después con el tribunal. O sea, no había urgencia de decir que no tampoco. O sea, hemos dejado pasar 3 meses y hemos compartido la información hoy día. Muchas gracias, don Ignacio. Bueno, dando cumplimiento al artículo 24 de la ley 20.600 y para efectos de avanzar en la deliberación de, digamos, de lo que significa la revisión de estas medidas cautelares, vamos a solicitarles que se queden un momento en espera para que los ministros podamos discutir y luego de ellos les podamos comunicar preliminarmente si tenemos una decisión, sin prejuicio que ella en sus fundamentos va a estar plasmada en el acta respectiva. Así que vamos a pedir al administrador que por favor pase a los 4 abogados litigantes a una sala de espera especial virtual. Nosotros hemos debatido y deliberado sobre el asunto y hemos decidido no dar lugar ni a la solicitud de medidas cautelares más intrusivas, ni al alzamiento, sino que mantener la situación como está, y si bien los antecedentes y fundamentos, ustedes los van a encontrar en el acta, los fundamentos de esta decisión, de todos modos les podemos comunicar que hoy día lo que existe, digamos, es una adopción de medidas urgentes y transitorias por parte de la superintendencia y que este tribunal lo que ha hecho es habilitar al ente fiscalizador para el efecto de que determine cuáles son las medidas idóneas justamente para evitar durante el periodo estival la proliferación de olores y vectores de manera de no afectar a la comunidad y que, dado los antecedentes del proceso, eso estaría teniendo buenos resultados. Por lo tanto, no habría justificación para alzar en este momento la medida cautelar, como les digo. Así que, bueno, ustedes podrán revisar el acta y hacer las impugnaciones que estimen, pero les quería comunicar preliminarmente cuál había sido nuestra decisión. Así que eso. Sin más, y habiendo cumplido el objetivo de la audiencia, esta se da por terminada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego.